Bienvenidos. ¿Qué tardecita de análisis vamos a tener en la República Argentina tras lo que ocurrió en el transcurso del día de ayer? Y yo voy a empezar por eso. Más allá de las distintas imágenes que uno podría mostrar a esta altura del mediodía y más allá de algún rebote que está ocurriendo en los bonos después del desplome, mejor dicho, en los dólares después del desplome finalmente de la primera hora del día, con las repercusiones en el día después, las declaraciones de Trump, el agradecimiento del propio presidente Milei. Yo quiero repasar lo que ha sucedido ayer, porque vos del otro lado seguramente también querés repasar, querés encontrar explicaciones a lo que ocurrió en el transcurso del día de ayer. Con un anticipo, en un ratito aquí, mano a mano, estará Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Uno de los hombres, en algún momento apuntado por algún sector del oficialismo, uno de los hombres que va a tener que trabajosamente articular acuerdos de cara al futuro. Martín Menem va a estar aquí con nosotros en un ratito. Pero ¿qué es lo que pasó en el día de ayer en términos generales? Lo primero es que el oficialismo ganó en 15 de las 24 jurisdicciones. Hay una discusión a esta hora en Chaco, Capitanich no acepta la derrota, ha sido muy finita, está discutiendo bancas al Senado, ni más ni menos, con el propio Esdero y el oficialismo nacional de la Libertad Avanza en una elección muy reñida, muy pareja, donde hasta acá la mayoría se la lleva o se la llevan los oficialismos provinciales y nacionales, y Capitanich la corre de atrás. Pero estamos en un margen de error muy chiquito, de pocos miles de votos, y quiere esperar a ese recuento definitivo. Pero quiero compartir con ustedes la primera semblanza de esta elección, que tiene que ver con la comparativa entre 2017, 2021, 2025. Para que ustedes vean que hay un vector, un conductor. Estas son las imágenes del búnker de ayer, de la Libertad Avanza, eufóricos, por supuesto, con las definiciones que dio el propio presidente Javier Milei. Miren, en octubre del 2027, Juntos por el Cambio logra poco más de 10.200.000 votos. 2017. 2017, ¿qué dije? 2027. Perdón, estaba anticipando. Pero ya estábamos contando, previmos anticipación. Bueno, 41,75% de los votos. 41,75%. Juntando Unidad Ciudadana y Partido Justicialista, estamos en 33% de los votos. Y fíjense lo que pasa en 2021. 33% del Frente de Todos, 41,84% de efectivamente Juntos por el Cambio. 2021, legislativas, que es lo comparable, no ejecutivas, legislativas. Miren lo que pasa en la legislativa de 2025. 40,72 de la Libertad Avanza, 9.300.000 votos. O sea, acá hay 400.000 votos menos para la fuerza que gana. Acá hay, respecto a esta elección, 500.000 votos menos, porque eso tiene que ver con el repliegue en la cantidad de votantes. Asistimos a la última elección, la de ayer, con un nivel de participación por debajo del 69% de los votos, la más baja desde la vuelta a la democracia en legislativa de 1983 hasta acá. Y fíjense el peronismo, 31,67, 7.236.000 votos, 700.000 votos menos que la elección del 2021. Y si uno unifica estas dos guarismos, casi 1 millón de votos menos que el 2017. En esta elección, por otra parte, estuvo de candidata en la provincia de Buenos Aires, que perdió, Cristina Fernández de Kirchner, y perdió a manos de Esteban Bullrich, que le gana por 4% de los votos. Es decir, por una diferencia ostensiblemente mayor a la extraordinaria remontada y a la postre victoria de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires ahora, que es una victoria por poco más de 50.000 votos, ajustada y por poco más de medio punto porcentual. Entonces, la primera semblanza que uno tiene es que parecería haber una línea de conducta. Claro, casi los porcentajes de los ganadores, ¿no? El antiperonismo en menos de un punto de diferencia. Entre el 2017, están todos en el mismo rango. Y un repliegue del peronismo uno podría advertir entre la elección del 17 y el 21 a esta elección, pero tampoco tan destructiva, no enorme. Y fíjense, las terceras fuerzas, acá no estaban, pero definitivamente lo fue en 2017 también, el espacio de las terceras fuerzas, 6,75 las provincias,
Y acá Provincias Unidas con el 7% de los votos en esta última elección, que son 1.600.000 votos. Fíjense que no difieren porque creció un poquito el porcentual, más allá de la caída de votantes en el transcurso de esta última elección. Que esto es Provincias Unidas, a esto después hay que sumarle tal vez el 2% de las fuerzas provinciales, entre ellos Salta, donde el gobernador Sáez, que probablemente se sume a Provincias Unidas, no lo sabemos, logra imponer a Flavia Rojón como senadora, dejando afuera a Juan Manuel Urtubey, el hombre que había sido muy contestatario con el kirchnerismo en 2019, de hecho fue candidato a vicepresidente con Roberto Lavagna, y que volvió a las huestes del kirchnerismo y se sacó una foto reciente con Cristina Fernández de Kirchner y no logró finalmente la banca de senador en la provincia. Una Flavia Rojón que fue brevemente funcionaria justamente de este gobierno, que alguna línea de diálogo tiene. Correcto, y que lo dijo cuando estuvo acá, exacto, sin ir más lejos. Bueno, entonces la primera lectura es esta. Segunda lectura que uno tiene para hacer, ¿cómo queda el poder real de cara al 10 de diciembre? Bueno, y ahí tenemos una Cámara de Diputados, en su defecto, menos atomizada, y una Cámara de Senadores un poco más homogénea, o un poco, pero mejor dicho, un poco más atomizada, para usar las mismas palabras. En la Cámara de Diputados, bueno, hay 127 bancas, ustedes ven la representación. Me gustaría tener el número finito de cada uno, si es que lo tenemos. Cámara de Diputados de la Nación. Porque allí encontramos que la libertad avanza crece exponencialmente, que con aliados puede alcanzar una mayoría de 110 bancas, pero la verdad es que Unión por la Patria mantiene 99 bancas que hay que ver si están unificadas, no se sabe. En función de los porcentajes que se mantenían más o menos invariables en las elecciones de medio término, se ve justamente en esta elección que el crecimiento de los libertarios no se da en detrimento del peronismo, sino más bien del radicalismo, del PRO y de algunas fuerzas provinciales. Miren, en diputados, si quieren pongan el tuit de un colega, Matías Moset, Fuerza Patria 99, La Libertad Avanza 96, Provincias Unidas 16, el PRO 14, hay un repliegue fuerte del PRO como tal. Innovación Federal se queda con 7 bancas, Coherencia con 6, que son los ex libertarios, más el MID, entre los cuales están Pagano y también distintas expresiones muy relevantes, como Oscar Sago, que fue inclusive hasta hace un año y poco tiempo el presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la Nación. Democracia para Siempre 3, Unión Cívica Radical 3. Nunca el radicalismo tuvo tan pocas bancas de cara al futuro en la Cámara de Diputados desde el 83 hasta acá. San Juan, por San Juan 2 bancas, Futuro y Libertad una banca, por Santa Cruz una banca, La Neuquinidad una banca, Defendamos Córdoba una banca. Miremos el Senado, porque en diputados lo que hay que tener en cuenta, esto es lo de Matías Moset, por ejemplo, ¿ven? Acá está el gráfico. Miremos el Senado, estaba lo de Moset. Miremos el Senado respecto a lo que viene. Bueno, hay que contar las bancas. Me obligan a la tarea. Fuerza Patria, 29 bancas. No 34, pierde 5. La Libertad Avanza, 20 bancas, gana 13. La Unión Cívica Radical tenía 13, hasta el 10 de diciembre las sostiene, pasa a tener 9, Unión Cívica Radical. El PRO se queda con 5 bancas, tenía 7. Provincias Unidas pasa a tener 2 bancas. Frente Renovador de la Concordia, 2 bancas. Por Santa Cruz quedan con 2 bancas. La Neuquinidad se hace con una banca. Justamente por espacio. Lo que pasa es que acá en otros, ¿por qué no me sirve? Primero en Unión Cívica Radical se queda con 9, no con 10. Acá hay un error técnico. Y en otros, uno encuentra en otros, Provincias Unidas con 2, tiene Frente Renovador de la Concordia con 2, Misiones, que perdió, allí ganó La Libertad Avanza en la elección de ayer. Por Santa Cruz 2, La Neuquinidad 1, que es efectivamente Figueroa. Exacto. En ambas cámaras logra estar por arriba del tercio para resistir vetos, para resistir un eventual juicio político, algo que en algún momento asustaba, y no queda tan lejos con los aliados de tener justamente quórum para distintas reformas que vendrán. Bueno, sí, es cierto. De los 23 gobernadores, solo 9 lograron imponerse en sus territorios. 9 de 23. Solo 9 de 23. O sea que podría haber sido una elección de los gobernadores. No lo fue. La corrieron de atrás, salvo algunos que salvaron la ropa.
Por ejemplo, Valdés, que es el único referente de Provincias Unidas que gana la elección en su provincia con margen ajustado, pero Diógenes González, que estuvo aquí con nosotros hace 10 días, se convirtió en el más votado. Pero en esa elección en Corrientes hubo tercios y había 3 bancas en juego y una quedó en manos del propio oficialismo provincial. Asume Virginia Gallardo como dirigente dentro de la Libertad Avanza, que llega en segundo término, y también Haddad, que es el candidato del peronismo, que pese a que pierde, sale tercero y pierde por 5 puntos porcentuales, logra las mismas bancas que logra el propio gobernador Valdés. Bueno, en Mendoza la victoria más rutilante encuentra el oficialismo nacional con más del 53% de los votos a mano de Petri. Mendoza, en donde cambia en Mendoza, la coalición del gobernador Cornejo logra la mayoría en el Senado y también conserva la mayoría en la Cámara de Diputados. Y ganaron todas las elecciones para renovar los consejos deliberantes, inclusive en Mendoza, en las elecciones provinciales. En Entre Ríos concurrió más del 70% de la gente a votar. Fue una de las provincias donde más se fue a votar y ahí la Libertad Avanza se impuso. Fue una gran elección de Rogelio Frigerio, el gobernador. Estuvo muy cerca de hacer un 4-1 entre los 5 diputados que se elegían, porque pese a sacarle una diferencia de 18 puntos a la lista del peronismo, logra 3 bancas de diputados y el peronismo, comandada la lista de diputados por el propio Michel, logra 2 bancas. Joaquín Venegas Lynch se convierte ahora en senador nacional, gana a los senadores por la mayoría. No es una mala elección la de Michel de todas maneras, en una provincia a la que la tenía muy difícil. No, pero solo obtiene un tercio de los votos. Se corre de atrás, en un peronismo que efectivamente estaba fracturado, partido en 4, pero no encontró la competitividad que él imaginaba. Esto lo podría haber catapultado a una elección eventualmente como gobernador. En La Pampa el peronismo gana por 2.000 votos, en Catamarca y Formosa gana por 20 puntos de ventaja. Sin embargo, en Catamarca y Formosa, donde gana por 20 puntos de ventaja el peronismo, divide diputados, porque había 2 en juego. Por lo tanto, por más que ganó y muy cómodo, dividió 1 y 1 con la Libertad Avanza. De hecho, hay 2 elecciones adicionales interesantes para analizar. Bueno, Chubut, una derrota de Nacho Torres. Hablando de 2 diputados. Se elegían ahí 2 diputados en Chubut y Nacho Torres no logra imponer a Ana Clara Romero para renovar la banca de diputado nacional. Y queda fuera, tras la victoria de la Libertad Avanza, muy finita, frente a Juan Pablo Luque, el candidato del peronismo. O sea que Nacho es uno de los perdedores hoy. Alguien que era un emergente eventualmente de cara al futuro. En una provincia donde sí logró imponer, con 63% de los votos, quitar los fueros a los distintos miembros de los 3 poderes del Estado, incluidos los jueces, lo que ha meritado un capítulo contestatario por parte de los jueces. Quitar los fueros. Eso se votó en un plebiscito, donde lo impulsó el gobernador y obtuvo 63% de los votos. Y después hubo una provincia donde eligió gobernador también, que es la provincia de Santiago del Estero, donde miren lo que es la geografía política de Santiago del Estero, donde el gobernador Elías Suárez, que era hasta ayer el jefe de gabinete de la administración de Gerardo Zamora, logra 72% de los votos. O sea, hegemonía total y absoluta. 3 de cada 4 eligieron al gobernador que eligió Zamora para la continuidad después de 12 años de Zamora gobernando y 4 de Claudia Abdala, su mujer, que deja el Senado para ser relevada por el propio Gerardo Zamora, que finalmente, encabezando la lista de senadores nacionales, también gana con 56% de los votos. Y el Frente Cívico obtiene, con el intendente de Termas de Riondo, Jorge Musque, la candidatura de diputados nacionales y logra la mayoría, con el 51,24% de los votos. Acá hubo hegemonía y acá quedó, es la única provincia de las 8 que eligieron senadores donde la Libertad Avanza no logra poner senadores. Porque los de la mayoría se la llevó el gobernador y luego el Frente Fuerza Patria Peronista logra la banca por la minoría, no la Libertad Avanza. Libertad Avanza que de las 8 provincias ganó en 6. Logró, por lo tanto, 12 senadores por la mayoría y 1 por la minoría, que es Río Negro. Curiosamente, la más cuestionada, Villaverde, que termina incluso en una elección muy pareja con el candidato de Beretilnec, una elección cerrada, y por detrás de quien fue el triunfante, Martín Soria. Martín Soria, el ex ministro de Justicia de Cristina Fernández de Kirchner, ex intendente general Roca, hoy gobierna la hermana, María Emilia Soria. Todo esto en Río Negro. Bueno, particularidades de una elección
que, insisto, ha gestado alrededor del resultado del análisis del día después múltiples aristas y que vamos a estar analizando en el transcurso del día de hoy. Más allá de todo eso están estos 4 títulos. Ya está Alejandro Cancelari acá con nosotros para hablar de la remontada de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, las razones, las explicaciones y toda la interna que eso disparó en el propio peronismo, que estuvo solapada básicamente por el éxito del 7 de septiembre y que ahora, a flor de piel, ya es explícita, se traduce en declaraciones altisonantes como las que hizo el propio Gastón Granados, que en un ratito vamos a escuchar, el intendente de Ezeiza, aunque no fue el único. Bueno, entonces después de esto, y más allá de todo esto, está el crimen de Coglan y ahí sobreseyeron a Cristian Graf, en la definición judicial del día, ¿o no, Lourdes? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Exactamente, Paulino. ¿Cómo estás? Bueno, era algo que ya te digo que se preveía, más allá de que el fiscal López Ferrando dijo que va a apelar esta decisión tomada por el juez Litvak, pero lo cierto es que el juez dice, si el delito precedente, que es el homicidio, está prescripto, todo lo que pasa después también está prescripto. No hay nada que hablar acá, dijo el juez Litvak, y en ese contexto, después de haberle tomado la indagatoria, de dejar que el propio Cristian Graf haga su acto de defensa por pedido de la Fiscalía, el juez decide hoy el sobreseimiento de este hombre. Bueno, era algo que habías anticipado, como bien habíamos dicho. Más allá de este capítulo, que era un capítulo no zanjado, después está lo de Trump y lo de Milei. Me parece ahí, Maxi, que fue todo demasiado explícito. Milei recibió la salutación del presidente Trump, dijo, el pueblo justificó nuestra confianza en él. Bueno, dicho sea de paso, miren, escuchen, así habló Trump. That was a big win in Argentina. I want to congratulate the victor, and he was a big victor, and he had a lot of help from us. He had a lot of help. I gave him an endorsement, very strong endorsement, and it was really unexpected to have a victory of that. Some people thought it would be hard to win, and not only did he won by a lot. So Argentina, that was a great thing, and I give Scott and I give Jameis and everybody, Marco, a lot of credit for that because, you know, we are sticking with a lot of the countries in South America. We're focused very much on South America, and we're getting a real strong handle on South America. Ahí estaba el propio Donald Trump. Escribió un tuit Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, y agradeció al propio presidente Javier Milei. Scott Bessent dijo, Argentina es un aliado fundamental en la región. Estos resultados dan un ejemplo claro de que la política de la administración Trump, pongamos lo de Scott Bessent si lo tenemos, la política de la administración Trump de paz a través de la fortaleza económica está funcionando. O sea, es la paz a través de la fortaleza económica. Ese es el auxilio, la ayuda, el rescate. Pónganle el nombre que quieran que el Tesoro norteamericano hizo en la previa. Una cuestión que además nunca pudo ser conocida. Nunca supimos cuál era el acuerdo, en qué consistía, qué cláusulas tenía. Siempre estuvo a punto de ser confirmado, siempre estuvo a punto de ser dicho y nunca se terminó ejecutando. También porque es cierto, Trump tiene algunos problemas puertas adentro en los Estados Unidos respecto a la ayuda a la Argentina en virtud de un presupuesto que todavía no termina de congeniar con los demócratas y de una situación que por supuesto no es favorable. Acá está lo de Scott Bessent. Sí, las felicitaciones justamente al presidente Javier Milei. Ahí tenemos la traducción. Es esto, gracias al equipo de producción. La administración Trump de paz a través de la fortaleza económica está funcionando. Esperamos que se sigan avanzando hacia la libertad económica, lo que atraerá la inversión del sector privado y generará empleo trayendo prosperidad al pueblo argentino. Bajo el liderazgo del presidente Trump, la relación entre Estados Unidos y la Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante. Acá hay una definición también de los Estados Unidos respecto a la región, que la había mirado poco en otros tiempos y que hoy la mira mucho. La mira mucho porque por las tierras raras, que Argentina también tiene, por los recursos minerales, por el litio, por los hidrocarburos, por el shale gas y naturalmente por la competitividad de su sistema del complejo agroindustrial, más allá de lo que puede generar en términos de diferencial de recursos humanos para inteligencia artificial, para el mundo de la informática, para lo que es la economía del conocimiento, donde Argentina ya tiene un diferencial favorable de unos 10.000 millones de dólares de argentinos que efectivamente exportan su talento. Entonces, hay una definición estratégica también para desplazar a China en medio de una batalla, de una guerra comercial que veremos qué capítulo tiene esta semana con el encuentro entre
tal vez el propio Trump y Xi Jinping. De un Trump que está, después de haber roto prácticamente todos los lazos y los acuerdos con sus aliados, tratando de reconstruir al menos parte de esas relaciones. De hecho, ayer se reunió con el propio Lula da Silva, el presidente de Brasil. Entonces, ese es un poco el correlato, el contexto en el cual también allí en los Estados Unidos algunos respiraron más tranquilos. En el medio faltan conocer los detalles del swap, falta conocer la ingeniería para el eventual rescate de bonos, y si es que se va a producir por parte de bancos internacionales, 4, uno de ellos muy activo aquí en la Argentina, con la presencia de su máximo directivo en el país, como el JP Morgan, que se reunió con el propio presidente el viernes, sin ir más lejos. Así que, efectivamente, acá me parece que hay cuestiones a dilucidar. Y todo esto combinado, la elección, el respaldo norteamericano, llevó a lo que está pasando hoy en los mercados, donde hay fiesta. Sí, claro. Las acciones están subiendo hasta 40%, la bolsa está creciendo 20%, los activos argentinos están recomponiendo vigor porque eventualmente estaban a casi precio de default. Por lo tanto, efectivamente, es lógico que haya una recuperación. El dólar en algún momento llegó a estar en 1.370. Hoy ya está en 1.400, ahora ya está en 1.430, 1.440, 1.450, el contado con liquidación, el dólar MEP. Porque hasta el propio Caputo dijo un dólar a 1.500 le sienta cómoda esta economía. Porque ya descontaron que el dólar eventualmente iba a ser ese. Lo que podía ocurrir es que sea más alto, nunca más bajo. Porque además cuando el dólar va a 1.400 empieza a haber otros problemas. La competitividad del sector externo, la competitividad del sector agropecuario y la perspectiva de que haya invasión de productos importados y por lo tanto una situación más delicada para un complejo industrial que está sufriendo, en particular en el cordón del conurbano bonaerense. Pero no solo en el conurbano bonaerense. Así que yo creo que al gobierno le salió todo bastante redondito. Lo que resta dilucidar es cómo asume el gobierno esta victoria. Y para eso Martín Menem en instantes. ¿Dónde están los cambios de gabinete? ¿Cuántos van a hacer? El presidente esta mañana dijo, vienen, pero no me voy a apurar. Ya no tiene el nivel de urgencia que tenía hasta ayer a las 6 de la tarde. 1. 2. ¿Va a haber una preponderancia de Santiago Caputo como todo el mundo imaginaba? ¿O no tanto? ¿Buscará mantener equilibrio en el triángulo de hierro y recomponer relaciones? ¿Podrán recomponer relaciones personales inclusive Santiago Caputo y Karina Milei? ¿Cómo será la estrategia de acuerdos planteada por el presidente? ¿La encarnará el propio presidente en diálogo directo con los gobernadores? ¿O será a través de interpósitas personas? Guillermo Francos, ¿seguirá siendo parte del gabinete? Ayer se lo pregunté, Paulino, en el centro de cómputos a Guillermo Francos y, digamos, medio que esquivó, dijo, sí, vamos a seguir trabajando desde mañana. Por eso. Pero no me dijo, él me dijo, sí, vamos a seguir trabajando. Pero ya apareció un Guillermo Franco que me parece revalidado. Sí, estaba muy contento en el centro de cómputos. Sí, digo, contento sí, no hay duda. Fue el que hizo los anuncios. Digo, podría haberse corrido tranquilo. Si alguien, si se iba hoy, no era alguien que iba a aparecer, ¿no? Es cierto, yo no digo que no, pero arriba del escenario el jefe de gabinete no estuvo. Sí estuvo el Triángulo de Hierro, estuvo Patricia Bullrich y demás. Pero fue al centro de cómputos, enviado por claro, Javier Milei. Milei. Que lo organizaba, Lourdes, tiene que ir. Es el ministro jefe de gabinete. Bueno, no, pero el que estaba hablando era catalán, Paulino. A las 6 de la tarde había hablado catalán y se decía que a las 9 de la noche iba a hablar Luz Landívar. Sí. Y finalmente llegó Guillermo Franco. Era un rumor, pero no se sabía a ciencia cierta. Y cuando pasaron las 9:15 de la mañana, se lo ve entrar a él, acompañado de catalán y de Luz Landívar. Y bueno, finalmente es él el que da el anuncio del gran triunfo que había tenido la Libertad Avanza. Yo te pregunto, ¿se queda Francos o se va? ¿Vos qué decís? Yo no lo sé. Buenas tardes. Buenas tardes, querido Cancelare. La cara de Cancelare cuando estabas hablando a todo esto de los cambios de gabinete, cada cara era un emoji. Sí. Sí, había que haberlo grabado porque fue fantástico. Era, Yo lo conozco hace 20 años, yo sé que está haciendo cara y que tiene muchas cosas para decir, por eso lo voy a escuchar atentamente también. Porque hacía las caras porque no estaba al aire. Ahora, dicho eso, Lisandro Catalán y Guillermo Francos no hablaban y manifestaban mucha preocupación con respecto a su futuro, que no sé si se modificó tal cual se observaba con la alegría que tenían ayer. Lo cortés no quita lo valiente. Yo creo lo mismo, ¿sabes? Pero bueno, no sé, esto está por verse, está por reverse.
¿Cuánto va a ser la oxigenación de ese gabinete? ¿Entra Montenegro al gabinete o no entra Montenegro al gabinete? Hoy Patricia descartaba que se hubiese charlado la fusión de los dos ministerios, de Justicia y de Seguridad. Bueno, que era casi algo que estaba al caer y que iba a suceder y que iba a quedar Monteoliva en Seguridad, la número 2 de Bullrich, y Amerio en Justicia, un Amerio que hasta fue al stream carajo, se le conoció la voz porque muchos no la conocían, la semana inmediatamente previa a la elección, o sea, la semana pasada, que es un hombre de Santiago Caputo y que manejó siempre el Ministerio de Justicia, que tejió los acuerdos para impulsar por caso los senadores, o mejor dicho, los jueces a la Corte. Claro, es el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Dijo que va a seguir trabajando También en eso, en los nombramientos de jueces, que el gobierno tiene especial interés. Entiendo, por lo que circulaba la semana pasada, que el propio Amerio no habría aceptado dice que está cómodo donde está. En cualquiera de los casos hay una particularidad. Pongamos la placa del Senado de vuelta. Me quedo un ratito acá porque estamos metidos muy de lleno en el contexto electoral y te pido, querido Alejandro, que te pares también porque quiero hacer una revisión de la provincia de Buenos Aires. Quiero que me acompañes, pero quiero ponerlo del Senado. Miren, cuando uno mira estas 72 bancas, uno tiene que leer que hay 29 bancas de el justicialismo en sus diversas acepciones, kirchnerismo y no tanto, y luego hay 20 bancas de La Libertad Avanza. ¿Qué quiero marcar? Que en conjunto logran los 48 votos, que son las 2/3 partes del cuerpo, para nombrar jueces de la Corte, para lograr un procurador, es decir, un jefe de los fiscales, cosa que está pendiente en la Argentina, para cualquier mayoría especial. Insisto, no depende más el oficialismo de múltiples acuerdos. Solo con ir al acuerdo con el PJ logra la construcción de esas mayorías que hasta acá no pudo construir para, naturalmente, despejar el camino y nombrar jueces a la Corte, que es algo que tiene que ocurrir. O el jefe de los fiscales, que está de manera provisoria desde 2017. O sea, con 8 años de demora. Entonces, también es una lectura que uno tiene que empezar a observar. El gobierno también va a poner precio a su negociación, a los propios gobernadores, que ya no son todos los desequilibrantes que parecían ser en la previa de la elección. Y eso escapa incluso a la performance de Schiaretti del 28% en Córdoba, o de Puyaro, que hizo una performance mala en términos de la previa, con 18%, pero que consiguió las 2 bancas de diputados de los 9, que antes de armar la lista eran casi el objetivo de la fuerza provincial, que ya había sometido a la provincia a todos los escrutinios que conocimos, a las elecciones previas y hasta inclusive una reforma constitucional, con la elección de los convencionales constituyentes que alumbró la nueva Constitución en Santa Fe. En Córdoba lo de Schiaretti era para salvar al cordobesismo, para que no quede diluido, y logra 28 puntos. Roca, el único que no tenía nada que ver con el peronismo, en una provincia que no vota peronismo habitualmente, en la elección nacional, donde el cordobesismo nunca jugó, nunca fue un actor protagónico, logró 42% de los votos. Es la elección Milei del 72% del balotaje. 42%. Roca. Y Schiaretti logra 28 y logra conservar 3 bancas de las 9. Y Natalia de la Sota se desinfló al final, porque dividió votos con Carro, que sacó poco más del 5% de los votos desde el kirchnerismo y obtuvo menos del 9%. En algún momento Natalia de la Sota se la imaginaba con 14, 15 puntos, cosa que tampoco sucedió. Las 3 expresiones unidas del peronismo, en sus diversas acepciones, Schiaretti, antikirchnerista, de la Sota, que estuvo con Schiaretti hasta ayer, que también fue contestataria al kirchnerismo como su padre, y efectivamente Carro, el kirchnerista, igualan la performance global del propio Roca, el candidato de La Libertad Avanza. Bueno, pero más allá de eso,